Abandoné a mi esposo e hijos por querer sentirme joven y deseada. Ahora estoy arrepentida de todo. Me llamo Verónica, tengo 34 años y me encuentro en un punto de mi vida donde el arrepentimiento me consume cada día. Si estás leyendo esto, es porque decidí compartir mi historia, una historia de errores, deseos malentendidos y consecuencias que nunca imaginé. Hace algunos años, tenía todo lo que una mujer podría desear, un esposo maravilloso llamado Leonardo y 2 hijos increíbles, Sebastián de 10 años y Valeria de 8. Pero, como dicen, a veces uno no aprecia lo que tiene hasta que lo pierde por completo. Todo empezó en mi trabajo, en una empresa mediana de marketing. Yo era una mujer que siempre se destacó por ser rebelde, atrevida y espontánea. Desde mis años de secundaria, fui la típica chica que se salía de clase para fumar a escondidas detrás de la cancha de fútbol. Estudié comunicación en la universidad y, aunque me divertí mucho en esa época, nunca fui la chica más responsable del salón. Leonardo, por el contrario, era todo lo que yo nunca fui, responsable, tranquilo y predecible. Nos conocimos cuando ambos trabajábamos en el departamento creativo de la misma empresa. Él era diseñador gráfico y yo era redactora de contenido. Él siempre fue el tipo de persona que llegaba temprano al trabajo, traía su lonchera preparada desde casa y se reía de mis ocurrencias cuando yo llegaba con resaca después de una noche de fiesta. Leo era simple, pero bueno, siempre tenía una sonrisa amable, un gesto considerado. Me enamoré de él porque, por primera vez en mi vida, sentí que alguien podía ofrecerme estabilidad. Algo en su naturaleza tranquila me calmaba y me hacía sentir segura. Después de salir durante 1 año y medio, decidimos irnos a vivir juntos. Rentamos un pequeño departamento en el centro de la ciudad, cerca de nuestros trabajos. Esos fueron los mejores tiempos de mi vida. Nos levantábamos juntos, tomábamos café en la cocina mientras él revisaba correos y yo garabateaba ideas para mis proyectos. Leonardo siempre fue el romántico de la relación. Me sorprendía con flores los viernes y me preparaba cenas especiales cuando sabía que había tenido una semana difícil. A veces pensaba que era demasiado bueno para mí, y tal vez tenía razón. Yo era la que traía la chispa a nuestra relación, la que proponía escaparnos de la rutina, salir a bailar hasta la madrugada o improvisar un viaje de último minuto a alguna playa cercana. Después de 2 años viviendo juntos, nos casamos. Fue una boda sencilla pero hermosa. Nos casamos en un jardín con nuestros amigos más cercanos y familiares. Recuerdo el momento en que Leonardo tomó mi mano y me dijo: prometo cuidarte y amarte todos los días de mi vida. En ese instante, realmente creí que nada podría romper lo que teníamos. Los primeros años de matrimonio fueron felices. Sebastián nació al año de casarnos y Valeria llegó 2 años después. Convertirnos en padres fue un reto, pero también fue una etapa llena de amor. Leonardo fue un padre increíble desde el primer momento. Se levantaba en las noches a cambiar pañales, ayudaba con las tareas del hogar y siempre encontraba tiempo para jugar con los niños. Por mi parte, aunque amaba a mis hijos con todo mi ser, había algo dentro de mí que empezaba a sentirse inquieto. La rutina me pesaba. Me veía a mí misma en el espejo y apenas reconocía a la chica rebelde y espontánea que había sido. Mi vida ahora giraba alrededor de los horarios escolares, las cenas familiares y las noches de películas en casa. Todo era seguro, tranquilo y aburrido. Se lo comenté a Leonardo una noche, después de acostar a los niños. Estábamos sentados en el sillón de la sala y, mientras se leía un libro, solté lo que llevaba semanas sintiendo: siento que me estoy ahogando en esta rutina. Leonardo levantó la mirada, sorprendido pero no enojado. Me escuchó pacientemente mientras le explicaba cómo me sentía atrapada, cómo extrañaba sentir esa emoción de lo desconocido, esa chispa de aventura que había definido mi vida antes de casarnos. Él no lo tomó a mal, siempre fue comprensivo y paciente. Me dijo que tal vez necesitábamos organizar mejor nuestros horarios, pasar más tiempo juntos como pareja y no solo como padres. Propuso contratar a alguien que nos ayudara con las tareas del hogar para que yo tuviera más tiempo para mí misma. Fue así como llegó Mariana, una chica amable y eficiente que nos ayudó a mantener la casa en orden. Pero, a pesar de los cambios, algo seguía sin encajar. La insatisfacción crecía dentro de mí como una sombra persistente. A pesar de las buenas intenciones de Leonardo y de la ayuda de Mariana con las tareas del hogar, esa sensación de estar atrapada seguía creciendo. La vida era un ciclo interminable de responsabilidades y horarios fijos: despertar a los niños, preparar desayunos, trabajar, volver a casa, cenar, dormir y repetir. Había días en los que me miraba al espejo y me preguntaba qué había pasado con la Verónica que alguna vez fui, la chica que improvisaba aventuras, que tomaba decisiones impulsivas, que no temía romper las reglas. Ahora solo veía a una mujer agotada,
con ojeras y el cabello recogido en un moño apresurado. La rutina había consumido mi esencia poco a poco, hasta dejarme como un cascarón vacío. Leonardo, aunque amoroso y atento, no podía entender del todo lo que me pasaba. Él estaba contento con nuestra vida, con nuestra rutina, con los pequeños momentos de tranquilidad que compartíamos en familia. Para él, la estabilidad era sinónimo de felicidad, para mí, era una jaula dorada. Todo cambió el día que Jonás apareció en la oficina. Era un lunes cualquiera y estaba revisando unos correos en mi escritorio cuando lo vi entrar por primera vez, alto, de cabello castaño despeinado, sonrisa encantadora y una energía juvenil que irradiaba confianza. Era el tipo de chico que podría haberme interesado en mis años de universidad. Al principio no le di demasiada importancia, era solo un chico nuevo, 10 años menor que yo, probablemente recién salido de la universidad. Pero noté como todas las mujeres de la oficina, incluso las más serias, se volvían locas por él. Había algo en su actitud relajada y su sonrisa fácil que lo hacía irresistible. Lo curioso fue que, con el tiempo, me di cuenta de que Jonás me prestaba más atención a mí que a las demás. Siempre encontraba una excusa para acercarse a mi escritorio, para pedirme ayuda con algún proyecto o para comentar algo divertido que rompiera la monotonía del día. Yo me reía sin darle demasiada importancia, pero en el fondo, una pequeña chispa empezaba a encenderse. Una tarde, mientras trabajábamos juntos en una campaña, Jonás me miró con seriedad y dijo, ¿sabes que eres la persona más interesante de esta oficina? Reí, incómoda, y le dije que no dijera tonterías, que había muchas mujeres más jóvenes y atractivas en la empresa. Pero él negó con la cabeza y me dijo que no se refería solo a mi apariencia, sino a mi personalidad, a esa mezcla de rebeldía y determinación que notaba en mí. Ese comentario me tomó por sorpresa. ¿Aún quedaba algo de esa chica rebelde en mí? Había pasado tanto tiempo sintiéndome invisible, que escuchar esas palabras hizo que algo dentro de mí despertara. Le recordé que estaba casada y que tenía 2 hijos. Jonás sonrió con una mezcla de resignación y desafío, lo sé, pero eso no significa que no pueda admirarte. Ese día llegué a casa sintiéndome diferente. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí vista, deseada. No era solo una madre, una esposa o una mujer atrapada en una rutina, era alguien que aún podía despertar interés, que aún tenía vida dentro de sí. Semanas después, la empresa organizó una pequeña fiesta para celebrar su aniversario. No era nada fuera de lo común, un par de horas de música, bebidas y bocadillos en una sala de eventos cercana a la oficina. No le mencioné nada a Leonardo porque pensé que sería algo breve y sin importancia. Cuando llegué, el ambiente era relajado, todos bromeaban y bebían mientras sonaba música pop de fondo. Al principio me mantuve al margen, tomando una copa de vino y charlando con mis compañeras, pero después de un par de bebidas empecé a relajarme. La música sonaba más fuerte y alguien sugirió ir a la pista de baile. Bailé con mis compañeras, riendo como hacía años que no lo hacía. Me sentía libre, como si el peso de mi rutina se hubiera evaporado por una noche. Fue entonces cuando Jonás apareció frente a mí, extendiendo su mano para invitarme a bailar. Por un instante dudé, sabía que no debía hacerlo, pero esa chispa dentro de mí, esa necesidad de sentirme viva, me impulsó a aceptar. Bailamos juntos, riendo y perdiéndonos en la música. Sus manos eran firmes y seguras, y su cercanía me hacía sentir emociones que creía olvidadas. Sin darme cuenta, sus labios estaban cerca de los míos y, antes de poder detenerme, lo besé. O quizás fue él quien me besó, no lo sé. Todo fue un torbellino de sensaciones, deseo, emoción, culpa, pero también una libertad embriagadora. Cuando la fiesta terminó, me despedí apresuradamente y salí corriendo hacia mi casa. Llegué a la misma hora de siempre, pero por dentro algo había cambiado. Había cruzado una línea y, aunque me sentía culpable, también me sentía viva. Al día siguiente, me desperté con una resaca emocional. Leonardo y los niños desayunaban en la cocina como cualquier otro día. Le sonreí, intentando actuar con normalidad, pero mi mente estaba en otra parte. En el trabajo, Jonás y yo intercambiamos miradas incómodas. Sabíamos lo que había pasado, pero ninguno de los dos se atrevía a mencionarlo. Sin embargo, después de unas horas, él se acercó y me susurró que había sido una noche increíble. No pude evitar sonreír, y esa sonrisa fue el principio del fin. Comenzamos a vernos a escondidas, almuerzos largos que no eran solo para comer, salidas después del trabajo con la excusa de horas extra. Le mentía a Leonardo cada vez con mayor facilidad. Me decía a mí misma que era solo algo temporal, que necesitaba sentirme viva un poco más antes de volver a mi rutina. Pero las semanas se convirtieron en meses, y cada vez me hundía más en esa relación prohibida.
Cada noche que pasaba junto a Jonás, me sentía como si estuviera escapando de una prisión invisible. A su lado, recordaba cómo era sentir mariposas en el estómago, cómo era reír sin preocuparme por nada. Pero, al mismo tiempo, cada vez que cruzaba la puerta de nuestra casa al final del día, una sombra de culpa se apoderaba de mí. Leonardo comenzaba a notarlo. Su mirada se llenaba de preguntas que nunca formulaba en voz alta. Siempre había confiado en mí y, quizás por eso, no se atrevía a preguntar por qué últimamente llegaba tarde, por qué estaba distraída o por qué había dejado de buscar su abrazo por las noches. Me decía a mí misma que podía manejarlo, que eventualmente todo volvería a la normalidad, pero algo en el fondo de mi mente sabía que ya había cruzado una línea de la que no había retorno. Y entonces, Jonás soltó la bomba, me ofrecieron un puesto en otra ciudad. Es una gran oportunidad y quiero tomarla. Quiero que vengas conmigo, Vero. La propuesta me paralizó. Era una oportunidad para él, sí, pero también era una oportunidad para mí, una escapatoria definitiva. ¿Realmente iba a hacerlo? ¿Iba a dejar atrás a mi esposo, a mis hijos, a mi vida entera? Durante días, la idea me atormentó. En casa, Leonardo y los niños seguían con su rutina habitual, ajenos a la tormenta que se desataba dentro de mí. Por las noches, me sentaba en la oscuridad de nuestra sala, mirando fotos familiares. Las sonrisas en esas imágenes parecían tan lejanas, como si pertenecieran a otra persona. ¿Qué había cambiado en mí para llegar a este punto? No lo sabía con certeza, pero lo que sí sabía era que la idea de quedarme me asfixiaba. La rutina, las responsabilidades, la monotonía, todo me parecía una cadena pesada que no podía seguir arrastrando. Finalmente, una noche tomé una decisión egoísta y cobarde. Esperé a que Leonardo y los niños se durmieran. Caminé sigilosamente por la casa, cada paso sintiéndose como una traición irreparable. Me detuve frente a la puerta de las habitaciones de mis hijos, los escuché respirar suavemente y una lágrima se deslizó por mi mejilla. Quise entrar, abrazarlos una última vez, pero sabía que si lo hacía, no tendría el valor de irme. En la mesa del comedor, dejé una nota escrita con manos temblorosas. Las palabras se sentían frías y vacías, pero no encontraba otra manera de hacerlo, lo siento. Necesito encontrarme a mí misma. No puedo seguir viviendo así. Cuida de los niños. Adiós. Tomé una pequeña maleta que había preparado con lo esencial y salí por la puerta sin mirar atrás. La noche estaba fría y silenciosa. Cada paso que daba lejos de mi casa me parecía irreal. Me subí al taxi que había llamado con antelación y le di la dirección del hotel donde Jonás me esperaba. Durante el trayecto, miré por la ventana, viendo cómo se desdibujaban las calles de mi barrio. Me sentí como una fugitiva, pero también, por primera vez en mucho tiempo, sentí una extraña sensación de libertad. Al llegar al hotel, Jonás me recibió con una sonrisa radiante. Me abrazó y me susurró que todo estaría bien, que a partir de ahora comenzaríamos una nueva vida juntos. Pero en el fondo de mi mente, algo me decía que había roto algo irremediablemente. Aún así, lo ignoré. Me aferré a esa ilusión de juventud y emoción como si mi vida dependiera de ello. Los primeros días fueron una mezcla de euforia y culpa. Jonás y yo exploramos la ciudad nueva, fuimos a restaurantes, bares y paseamos por calles desconocidas. Me sentía como una adolescente que había escapado de casa para vivir una aventura prohibida. Pero cada noche, cuando la euforia desaparecía, me encontraba sola con mis pensamientos. Mi teléfono no dejaba de sonar, Leonardo me llamaba insistentemente. Sabía que debía responder, dar la cara, explicar mis razones, pero no podía. Cada llamada perdida era como una puñalada de culpa. Así que, finalmente, apagué el teléfono. Luego vinieron los mensajes de texto, mensajes que no me atrevía a leer en su momento, pero que ahora resuenan en mi mente como una letanía. ¿Por qué hiciste esto, Vero? Los niños te extrañan, no entienden dónde estás. Por favor, dime qué pasó. No respondía a ninguno. Era más fácil cerrar los ojos y fingir que todo eso no existía, que mi antigua vida había desaparecido. Dios, cuánto me arrepiento. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. La emoción inicial se desvaneció rápido. Jonás seguía siendo el mismo chico encantador, pero su inmadurez comenzó a desgastarme. Sus intereses eran superficiales, fiestas, amigos, noches largas y mañanas desperdiciadas. Mientras yo lidiaba con la culpa, él parecía completamente ajeno a mis tormentos internos. Las conversaciones profundas eran inexistentes, no había planes a futuro, no había estabilidad.
La vida con él era una constante improvisación, algo que al principio había ansiado, pero que ahora me resultaba insoportable. Una noche, después de una discusión sin sentido sobre algo trivial, me encerré en el baño del pequeño departamento que compartíamos y miré mi reflejo en el espejo. ¿Quién era esa mujer con los ojos vacíos y la expresión derrotada? Me senté en el suelo frío y lloré como no lo había hecho en años. Extrañaba mi casa, extrañaba a Leonardo, a mis hijos, incluso las pequeñas rutinas que alguna vez desprecié. Ansiaba escuchar sus voces, abrazarlos, decirles cuánto lo sentía, pero temía que ya fuera demasiado tarde. Me desperté al día siguiente con los ojos hinchados y la cabeza latiendo como un tambor. Jonás aún dormía profundamente a mi lado, ajeno a mi tormenta interna. La luz de la mañana entraba por las persianas rotas del pequeño departamento, iluminando el caos a mi alrededor, botellas vacías, ropa tirada, platos sin lavar. Mi vida había pasado de ser un hogar ordenado y lleno de amor a un refugio decadente de decisiones impulsivas. Me levanté lentamente y caminé hasta la sala. Me desplomé en el sofá y encendí mi teléfono. Después de semanas de ignorar el mundo exterior, la pantalla se llenó de notificaciones, decenas de llamadas perdidas, mensajes de Leonardo, mensajes de mis padres, fotos de mis hijos en actividades escolares que me había perdido. Deslicé el dedo tembloroso por los mensajes. Hoy fue el recital de Valeria. Preguntó por qué no estabas ahí. Te extraño, Vero. ¿Por qué no podemos hablar? Los niños piensan que es culpa suya. No sé qué decirles. Me cubrí el rostro con las manos y sollocé. Había destruido mi familia por una fantasía pasajera. La libertad que tanto ansiaba se había convertido en una prisión más oscura y solitaria de lo que jamás imaginé. Los rostros de mis hijos aparecían una y otra vez en mi mente, sus sonrisas, sus abrazos, sus voces llamándome mamá. De repente, la puerta del dormitorio se abrió y Jonás apareció, despeinado y desorientado. Se frotó los ojos y me miró con una mezcla de confusión y molestia. ¿Otra vez estás llorando? ¿Qué te pasa ahora? Su tono era seco, sin empatía. Ya no era el chico encantador que me había hecho sentir joven y viva, era solo un joven inmaduro que no entendía el peso de lo que había hecho. Me sentí repentinamente asqueada. ¿Cómo pude dejar todo por esto? Nada, murmuré, solo necesito salir un rato. Haz lo que quieras, respondió, encogiéndose de hombros, y volvió a meterse en el cuarto. Esa fue la gota que derramó el vaso. La indiferencia en sus palabras me golpeó como un puño en el estómago. Me di cuenta de que no tenía nada que hacer allí. Tenía que volver, aunque fuera demasiado tarde, aunque nadie me quisiera ver. Tenía que enfrentar las consecuencias de mis actos. Hice mi maleta sin pensarlo 2 veces. Solo tomé lo necesario, dejando atrás cualquier cosa que me recordara esos meses de locura. Salí del departamento sin despedirme de Jonás, él ni siquiera se dio cuenta. En el taxi, camino a la estación de autobuses, mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Y si Leonardo no quería verme? ¿Y si mis hijos me odiaban? Cada kilómetro que avanzaba hacia mi antigua vida, la ansiedad crecía en mi pecho. El viaje en autobús fue largo y silencioso. Me senté junto a la ventana, observando el paisaje pasar mientras las lágrimas caían por mi rostro sin control. Me preguntaba cómo había llegado a este punto. Había tenido una vida buena, un esposo que me amaba, hijos maravillosos, pero en mi egoísmo y búsqueda de algo más, lo había destruido todo. Al llegar a mi ciudad, el aire familiar me golpeó con fuerza. Cada esquina, cada calle, me recordaba a mi vida anterior, una vida que ya no me pertenecía. Tomé un taxi hasta nuestra casa. Al llegar, vi que las luces estaban encendidas y mi corazón empezó a latir con fuerza. Me bajé del auto y me quedé parada frente a la puerta, incapaz de moverme. Finalmente, reuní el poco valor que me quedaba y llamé al timbre. La puerta se abrió y ahí estaba Leonardo. Su rostro había cambiado, las líneas de su cara estaban más marcadas, sus ojos más duros. Me miró en silencio, sin sorpresa, como si hubiera esperado este momento durante mucho tiempo. ¿Qué haces aquí, Verónica? Su voz era fría y distante. Me temblaron las piernas y las lágrimas empezaron a caer. Leonardo, lo siento tanto. Mi voz se quebró. Él me miró fijamente y negó con la cabeza. No puedes aparecer después de meses y esperar que todo vuelva a ser como antes. Por favor, necesito hablar contigo, con los niños. Los niños están durmiendo y no sé si quieran verte. Yo tampoco sé si quiero verte. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Sabía que esto podía pasar, pero escucharlo era devastador. Leonardo comenzó a cerrar la puerta lentamente.
por favor, dame una oportunidad. Déjame explicarte. No hay nada que explicar, Verónica. Te fuiste, nos abandonaste. Ahora, vete. La puerta se cerró frente a mí, dejándome sola en la oscuridad. Me quedé parada en el porche durante lo que parecieron horas. El frío de la noche me calaba hasta los huesos, pero era insignificante comparado con el frío que sentía por dentro. Estaba sola, verdaderamente sola. Finalmente, me di la vuelta y caminé sin rumbo por las calles. Las lágrimas seguían cayendo y, por primera vez, comprendí la magnitud de lo que había hecho. No había un botón de reinicio, no había una solución fácil. Había roto algo que quizá nunca podría reparar. Al día siguiente, decidí quedarme en casa de una amiga de infancia, Lorena. Ella me recibió con una mezcla de sorpresa y lástima. Me dejó quedarme en su pequeño departamento, pero su mirada decía más de lo que sus palabras podían expresar. Sabía que había fallado como madre y esposa. Los días pasaron lentamente. Intenté llamar a Leonardo de nuevo, pero no respondía. Intenté enviar mensajes a mis hijos, pero no obtenía respuesta. Era como si el mundo hubiera decidido seguir adelante sin mí. Una tarde, mientras estaba sentada en la pequeña sala de Lorena, recibí un sobre. Lo abrí con manos temblorosas. Eran los papeles del divorcio. Leonardo pedía custodia compartida. Mis manos comenzaron a temblar. Esto era el final. No importaba cuánto me arrepintiera, no importaba cuánto suplicara, había llegado demasiado tarde. El sobre con los papeles de divorcio se sentía pesado en mis manos, como si contuviera el peso de todas mis decisiones. La tinta impresa era fría y final. Leonardo pedía el divorcio y custodia compartida de nuestros hijos. La mente me daba vueltas y un nudo se formó en mi garganta. Por unos segundos, tuve la absurda esperanza de que esto era solo una advertencia, una forma de castigarme, pero al leer cada página, me di cuenta de que no había marcha atrás. Esto era real. Lo había perdido. Con lágrimas cayendo sobre las hojas, la pluma parecía una aguja clavándose en mi piel. Cada trazo era una confirmación de mi fracaso como esposa y madre. Sabía que me lo merecía, pero eso no hacía menos doloroso el proceso. En los días siguientes, intenté llenar el vacío con tareas mundanas. Ayudaba a mi amiga Lorena con su negocio, hacía la compra, limpiaba su casa. Me convertí en una sombra de lo que alguna vez fui, apenas capaz de sostener una conversación sin romper a llorar. Una mañana, después de semanas de encierro, decidí ir a recoger algunas cosas a la casa de Leonardo. Necesitaba ropa, documentos, lo que fuera para intentar reconstruir mi vida. No tenía las llaves, así que toqué el timbre con manos temblorosas. La puerta se abrió y me quedé helada. No fue Leonardo quien apareció, sino Mariana, la mucama. La sorpresa en su rostro fue breve, seguida de una expresión de lástima. Estaba vestida de manera casual, no con su uniforme habitual. «Hola, Verónica», dijo con voz baja. Mi estómago se revolvió. «¿Qué haces aquí?», pregunté, aunque en el fondo ya lo sabía. «Yo vivo aquí ahora». Sus palabras fueron un golpe seco en el pecho. Sentí que me faltaba el aire. Me apoyé en el marco de la puerta, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Mariana me miró con una mezcla de compasión y culpa. Leonardo no quería estar solo, y los niños me aceptaron. Imágenes de mi familia con ella comenzaron a llenarme la mente. Mariana en mi cocina, ayudando a mis hijos con la tarea, durmiendo en mi cama junto a mi esposo. La rabia quiso brotar, pero más que rabia, sentí una tristeza tan profunda que me ahogaba. ¿Está Leonardo? Mi voz salió rota. No, salió con los niños. ¿Quieres pasar a recoger tus cosas? Asentí en silencio y entré. La casa olía diferente, como si mi presencia se hubiera borrado por completo. Mis fotos ya no estaban en la sala, reemplazadas por decoraciones nuevas. Subí las escaleras, sintiéndome como una intrusa en mi propia vida. Entré a lo que solía ser nuestra habitación. La cama tenía un edredón diferente, las cortinas habían cambiado y mi tocador estaba vacío. Todo rastro de mi existencia había sido cuidadosamente eliminado. Saqué una maleta y empecé a recoger lo poco que quedaba, algunos libros, prendas olvidadas, un par de fotografías escondidas en un cajón. En una de las fotos estábamos Leonardo, los niños y yo en la playa. Nuestros rostros estaban iluminados por el sol y sonrisas genuinas. Mis dedos recorrieron la imagen y un sollozo se escapó de mi pecho. ¿Cómo había dejado todo esto atrás por una fantasía? Mientras bajaba las escaleras con mi maleta, escuché voces y risas.
Leonardo y los niños habían llegado. Mi corazón empezó a latir con fuerza y me quedé petrificada en medio del pasillo. Mamá. La voz de Valeria, mi hija, fue apenas un murmullo. Me giré lentamente. Allí estaban mis hijos, mirándome con una mezcla de sorpresa y dolor. Leonardo estaba detrás de ellos, su expresión era de pura indiferencia. Mariana se acercó y puso una mano en el hombro de Valeria, como para protegerla de mí. ¿Qué haces aquí, Verónica?, preguntó Leonardo con voz fría. Solo vine por mis cosas, respondí con dificultad. Mis hijos no se movieron, sus ojos estaban llenos de preguntas y resentimiento. Quería abrazarlos, pero algo invisible nos separaba, algo que yo misma había construido. ¿Por qué te fuiste, mamá?, preguntó Sebastián con un hilo de voz. El dolor en sus palabras fue más fuerte que cualquier golpe físico. Lo siento tanto. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Fui una egoísta. Nunca quise hacerles daño. Valeria se aferró a la mano de su padre. Nos abandonaste. No te necesitamos más. Mi corazón se hizo trizas. Leonardo hizo un gesto hacia la puerta. Será mejor que te vayas. Asentí, incapaz de decir más. Con la maleta en la mano y el alma destruida, salí de aquella casa que alguna vez fue mi hogar. La puerta se cerró detrás de mí, sellando mi exilio. Regresé a casa de Lorena sintiéndome como un fantasma. Me desplomé en la cama y lloré hasta quedarme sin lágrimas. Había tocado fondo. La libertad que había buscado me había costado todo lo que importa. Ahora no sé qué hacer, me siento tan mal. No sé cómo podré recuperar a mi familia con todo lo que hice.